Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos, para pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Padre amoroso que está en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre para siempre. Señor, te damos las gracias por este nuevo sábado que nos has permitido vivir y porque nos has traído a este lugar, Padre. Te pido que tu mano poderosa descanse sobre la cabeza de cada persona que está aquí y que extiendas esa gran bendición que vas a dar también a los que están oyendo por las redes sociales. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Aumenta nuestra fe, Padre. En Jesús, amén. Vamos a empezar el estudio de esta mañana, mis hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 8. Mateo 18, 8 dice, en la última parte, no sé si se pueda colocar allí en la pantalla, pero en la última parte de ese versículo dice, y cuando el Hijo del Hombre vuelva, ayúdenme, hallará fe en la tierra, hermanos. En esta mañana vamos a hablar de la fe. Y yo quisiera que alzara la mano el que ha escuchado algún sermón, alguna reflexión que hable de la fe. Casi todos, ¿verdad? La fe es un tema del cual se habla muchísimo, se habla mucho, tenemos poco y practicamos un poquito menos, ¿ok? El apóstol Pablo en Hebreos 11:1 nos da una definición de fe y lo leo acá. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición según Pablo. Okay. Y nos habla un poco más adelante en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, y nos dice, porque por fe andamos y no por vista. Okay. Por fe andamos y no por vista. Así que, hermanos, Pablo contrasta la fe con los sentidos. ¿Se dan cuenta de eso? Está contrastando la fe con los sentidos y de manera especial escoge el sentido de la vista para mostrar que es lo opuesto a la fe. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Y dice así, hermanos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que, ¿qué, hermanos? Las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. En otras palabras, la fe no se da por lo que vemos. Y para nosotros, hermanos, ¿qué es lo que es real? Lo que es real, ¿qué es? Lo que podemos palpar, ver, sentir, oler. Oír, ¿sí? Lo que podemos percibir, incluso creemos, este micrófono aquí está sonando porque hay unas ondas que están llegando ¿a dónde? A nuestros oídos. Creemos que funciona porque lo estamos, ¿qué? Oyendo, ¿ok? Entonces, nosotros hemos crecido y nacido en un mundo donde para creer necesitamos ver y ejercer los otros sentidos. ¿Ok? El método científico, hermanos, nos enseña que debemos aplicar todos los sentidos para llegar a una conclusión, para poder probar si una teoría, una hipótesis es verdadera o falsa. Si no aplicamos todos los sentidos, entonces no podríamos llegar ¿a qué? A determinar si sí es así o no es así. Y en ese mundo es en el que nosotros hemos crecido.
Así que la concepción de la verdad y el conocimiento está basado en principios fundamentales, fundamentalmente contrarios a la fe. ¿Ok? ¿Y por qué la fe no se apoya en los sentidos, mis hermanos? Simplemente porque la fe no se apoya en lo que se siente ni en lo que se ve. Así de sencillo. Nosotros hemos nacido en un mundo que es víctima del engaño. Desde los días de la creación, la historia de Adán y Eva. Eva fue seducida ¿por quién, hermanos? Satanás indujo a Eva a percibir, ¿sí? A palpar, a probar, ¿sí? A oler y también a desear, ¿no? A desear algo. Fíjense, hermanos, esto es bastante curioso porque nosotros los seres humanos creemos en lo que ¿qué? En lo que vemos. Pero la serpiente, después de que la indujo a percibir, a palpar, a oler y a comer, a desear el fruto físico, le hizo una promesa sin darle realmente una prueba palpable. Le dijo que sería como ¿quién? Como Dios. ¿Ok? Y Eva creyó lo que estaba ¿qué? Viendo. Así que, hermanos, los resultados ya lo sabemos, ¿verdad? Depender de los sentidos en el jardín del Edén fue desconfiar de ¿qué, hermanos? Ajá, fue desconfiar de la palabra de Dios, porque Dios les había dicho, ciertamente el día que coman del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, ¿ustedes qué van a qué? Van a morir. Pero viene la serpiente y le dice, no, no van a morir, y le promete algo totalmente diferente, y le dijo, mire, huélelo. Bueno, yo no sé qué forma tendría ese fruto, pero de pronto se veía muy deseable para alcanzar, ¿qué cosa? Sabiduría, conocimiento. ¿Ok? ¿Es malo alcanzar sabiduría y conocimiento, hermanos? ¿Ok? La sabiduría de Dios es el temor ¿a qué? A Jehová. En este caso se iba a alcanzar, gracias hermano, se iba a alcanzar sabiduría desobedeciendo ¿a quién? Y ahí está el problema, desobedeciendo y desconfiando en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra ¿de quién, hermanos? De Dios. Por la palabra de Dios. Así que la auténtica fe, como dice Romanos 10, 17, viene cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros nos congregamos y venimos no solamente a adorar, sino que más a aprender, a oír la palabra. Bueno, y también cuando la enseñamos también. ¿Ok? Estamos nosotros estudiando la palabra en nuestros hogares, mis hermanos. ¿Verdad? El pueblo adventista fue conocido por un lema, ¿no? ¿El pueblo de qué? Del libro. Pero pues, quién sabe si eso todavía sea así, ¿verdad? Bien, hermanos, ojalá sea así. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. El mundo opera con lo que ve. Y mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Hermanos, ustedes saben, mis hermanos, que en el tiempo pasado el pueblo de Dios tuvo dificultades para creer en un Dios que no se veía. Por eso ellos a toda hora se estaban yendo detrás de los dioses de los amorreos, de los filisteos. ¿Por qué sería eso? Porque eran dioses que ellos podían ¿qué? Palpar,
alrededor de esa ceremonia había también fiesta, ¿no? Ellos podían bailar, ellos podían oír la música, podían oler el incienso que se le ponía a determinado Dios, ¿ok? Así que para ellos era difícil hacer culto racional. Y una invitación de esta reflexión es que nosotros tengamos un culto a Dios racional, con el entendimiento, ¿ok? No un culto a Dios de emociones, porque cuando nosotros nos emocionamos, cuando el amor está basado en las emociones, ¿dura o no dura, hermanos? Porque las emociones, ¿qué cosa? Cambian, las emociones pasan, pero nosotros estamos buscando cosas eternas, ¿ok? El conocimiento de este mundo envanece, pues exalta mi razón y mi confianza propia en mi intelecto y en mi criterio y en mi opinión. Y la fe no se fía en mi razonamiento, sino que desconfía de uno mismo. Y se fía en la palabra ¿de quién? De Dios. Porque hoy en día, hermanos, está de moda decir, bueno, la Biblia dice así, pero yo creo que, ¿verdad que sí? Pero mi opinión es que, y resulta que por lo general cuando hacemos eso, la opinión de nosotros se desvía bastante de lo que realmente quiere decir Dios en el texto, ¿ok? Ahora, los sentidos no solo nos hacen vulnerables, hermanos, también los sentidos hacen que nuestra vida sea más agradable. ¿Por qué? Hacen que la vida es agradable gracias a que Dios puso sentidos en nosotros. ¿Quién creó los sentidos, hermanos? Dios creó eso, no fue Satanás, ¿verdad? Fue Dios el que creó los sentidos. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer? Alce la mano. ¿Ok? ¿Ya le está empezando a dar hambre, hermanos? A mí me gusta comer, ¿ok? ¿Es agradable comer o no? Es agradable comer. ¿Por qué es agradable comer? Las papilas gustativas son las que permiten, son las que envían señales al cerebro y por eso podemos captar el olor, la textura y por eso es agradable el sabor consumir esto. Y si no fuera por las papilas gustativas, comer sería algo mecánico, ¿verdad que sí? Sería aburrido, sería hasta cansón comer, si nosotros no estuviera. Y esto lo hizo Dios para que nosotros disfrutásemos. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, todo lo que hizo Dios lo hizo bueno, ¿y qué más? En gran manera, para que lo disfrutemos, ¿ok? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Lo malo es que Dios nos hizo con esa capacidad, pero Satanás toma cosas buenas, o sea, toma esas facultades de disfrutar y las antepone a algo que es más importante. Las antepone a así ha dicho ¿quién? Jehová, así ha dicho el Señor, ¿ok? ¿Y qué es lo que es más importante de lo que yo siento, hermanos? Porque hoy en día, hermanos, y no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de la gente de la iglesia. Cuando una pareja tiene problemas y dificultades, el esposo dice, es que yo ya no siento nada, ¿por quién? Por ella. ¿Han oído eso? O la esposa dice, no, es que yo ya no siento nada, ¿por quién? Por él. ¿Han oído eso o no? Eso nunca pasa, ¿verdad? Eso nunca pasa. Ok. ¿Qué es más importante que lo que yo siento, hermanos? Lo que Dios dice. Lo que Dios unió, ¿que qué? Que no lo separe el hombre. Pero la gente ya quiere cambiar, ¿no? Ya está cansado. Ya el carro tiene muchas millas, ¿ok? Pero lo que Dios unió, ¿que no qué? Que no lo separe el hombre. Necesitamos basar nuestra vida ¿en quién? En Dios. ¿Y qué dice Dios? Amad a vuestras esposas, ¿ok? ¿Entendemos la practicidad de lo que estamos hablando, hermanos?
Y por eso Jesús le dijo a Satanás en el desierto después de 40 días de no comer. Yo soy malísimo para aguantar hambre, hermanos. Yo creo que en la persecución Dios va a hacer un milagro conmigo, porque de verdad se me nubla la vista, ¿ok? Pero Jesús, después de 40 años, vino Satanás, 40 días, no, 40 años no, 40 días. Están concentrados, están concentrados. Después de 40 días de no comer, Satanás vino y le dijo a Jesús algo que no era ni siquiera malo, porque le dijo, tú tienes poder, bueno, si tú tienes poder, conviértelas, ¿qué? ¿Era eso algo malo? ¿Jesús tenía poder? Sí tenía poder, ¿ok? Pero Jesús, ¿qué le dijo? Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino de toda qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, si nosotros aplicáramos ese principio en nuestro hogar, en nuestra familia? No habrían divorcios, no habrían problemas, no habrían niños traumatizados. Nuestra cuadra sería bendecida. La ciudad sería bendecida. El estado y el país sería un estado bendecido. Solamente aplicando ¿qué cosa? Ese texto. No solo de qué, no solo de sentimientos, no solo de emociones, no solo de aplicar las facultades para percibir vivirá el hombre, sino que todo hombre de Dios vive ¿de quién? De la palabra que sale de Dios hacia su vida. ¿Ok? ¿Y qué le pasó, hermanos? Bueno, hermanos, ¿saben que esa palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, es una tremenda declaración que requiere valor? ¿Verdad que sí? ¿Requiere valor o no? Requiere valor y requiere la intervención del Espíritu Santo para aceptarla. ¿Ok? ¿Y qué le pasó a Esaú cuando sintió hambre, hermanos? ¿Recuerdan que él estaba cazando? Llegó cansado. Uy, sentí que tembló un poquito. Hermanos, llegó cansado. Y mis hermanos, ¿qué estaba preparando su hermano? Estaba preparando un guisado, ¿ok? ¿Y estaba rico ese guisado? Regala un vasito de agua, hermano. Un vasito, una botellita de agua. ¿Estaba rico el guisado? Olía bien. Y cuando él llegó y olió eso, ¿ok? De pronto Jacob tenía un plan, ¿verdad? ¿Cierto? Que Jacob era supremamente inteligente. ¿Ok? Gracias, hermano. Gracias. ¿Y Jacob qué dijo? Aprovechó y dijo, te voy a cambiar este delicioso guisado, con carne vegetal incluida y todo, por tu primogenitura. ¿Y qué dijo Esaú? A mí, ¿para qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? ¿Verdad que sí? Y nosotros también hemos sacado excusas y exageramos con palabras. Y de repente cambiamos bendiciones por cosas que perecen, hermanos. A mí, ¿qué me importa la bendición? Eso era lo que él estaba diciendo. Y este acto de Esaú ilustra nuestra experiencia como cristianos, hermanos. Porque nosotros lo criticamos a él, pero nos ha pasado varias veces eso, ¿verdad? Siendo sinceros, ¿verdad? Nosotros, hermanos, arrojamos a un lado la palabra de Dios y preferimos lo que vemos. Lo que sentimos, lo que queremos es sentir ya. Así que en todas las áreas de nuestra vida aplicamos ese principio, hermanos. Por ejemplo,
Tengo hambre. Pasamos por un lugar donde sé que la comida que venden es dañosa, es dañina. Esa comida me va a inflamar, va a alborotar mi azúcar, me va a subir la presión. Pero la Biblia dice que cuidemos el cuerpo porque el cuerpo es el templo ¿de qué, hermano? Yo creo que ese es uno de los textos más conocidos por los adventistas del séptimo día, no aquí, a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando sale ese olor de esa comida que yo sé que me hace daño, ¿qué prima ahí? ¿El principio bíblico o el apetito? ¿Ok? El principio bíblico debe primar, pero por lo general prima ¿qué cosa? El apetito. El consejo de Dios, el consejo y el mandato de Dios, porque dice que el cuerpo es ¿qué cosa? El templo del Espíritu Santo, es que cuidemos el cuerpo. Pero prima ¿qué cosa? Satisfacerse ¿qué cosa? Ya. Por eso le dicen a la gente, cuando va a hacer mercado, no vaya con hambre. Porque si uno va con hambre se le pegan las galletas, se le pega todo lo malo, ¿no? ¿Sí? Entonces uno va lleno, ¿ok? Nos falta más aprender a poner a un lado el apetito, en este caso, ¿no? Y poner a nuestra mano derecha la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Por qué actuamos así, hermanos? Porque en el fondo, para nosotros, lo que sentimos, nuestra realidad es, nuestra verdad son los sentidos. Eso es lo que pasa. Ustedes saben que cuando uno está en un momento de crisis, se puede ver quién es Fabio, ¿verdad? Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, hermanos, cuando yo tengo sed y puedo pedir agüita y me la traen inmediatamente, cuando estamos cómodos, aplicar los principios es ¿cómo? Fácil, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos en un estrés, cuando nosotros estamos ya enojándonos, aplicar el principio, ¿cómo se hace, mis hermanos? Requiere la intervención ¿de quién? Del Espíritu Santo, para que nos recuerde ¿qué cosa? La palabra escrita, porque no solo de pan, sino de toda. Ok, pero todos, hermanos, los que practicamos esto de no esperar de que lo que sentimos es nuestra verdad, estamos de una u otra manera practicando el principio del espiritismo. Que el espiritismo, cuando hablamos de el espiritismo, nosotros nos imaginamos el espiritismo en su forma más vulgar, ¿verdad? Como se me apareció un fantasma, se me apareció un muerto, las ánimas benditas, todo eso. Pero el principio del espiritismo es siento, veo, percibo, toco, hablo, oigo. Por ejemplo, se muere un familiar. ¿Cómo se siente uno cuando se le muere un familiar, hermanos? Se siente triste. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? No se entristezcan como qué. Obviamente nos vamos a sentir tristes, lógico, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que uno anhela? ¿Volverlo a qué? A ver rápido. Y Dios le dice, todavía no. Espera el último día. Pero Satanás dice, yo te puedo dar una alternativa ¿de qué? De verlo más rápido. Y quizás, hermanos, sea fácil para uno adventista decir, pues yo, como adventista, yo voy a esperar, ¿no? Pero quizás no hemos pasado por una tragedia. Conozco una persona muy cercana que se murieron sus dos niñas, creo que eran gemelas, y murieron, iban en un bus, murieron, iban para un campamento adventista, se accidentaron y de toda la gente del bus, de todos los jóvenes, solo murieron las hijas de ella, ¿sí? Y las dos gemelas, ¿ok? Y ella es de una ciudad allá en Colombia
y las enterraron y todo eso, y ella entró como en depresión, obviamente, eran sus niñas, ¿ok? Y vino una persona a hablarle a ella y le dijo, yo te las puedo ayudar a ver, para que todos los días te encuentres con ellas. Y ella es adventista del séptimo día. Y ella, y según el hijo que me contó, dice que mi mamá sintió esa tentación, pero le dijo, fuera de aquí. Le dijo, no solo de pan vivirá, ¿qué? El hombre. Decidió creerle a quién. Aún en medio de qué? De la angustia, en medio de la depresión. ¿Ok? Le dijo, fuera de aquí, no te quiero volver. Y el hombre le dice, pero ya sabe que puede verlas, y le dice, fuera. ¿Ok? Satanás dice, satisface tus sentidos ahora, véalo ya y siéntalo ya. Ay, no, es que yo tengo problemas con mi pareja, no quiere trabajar en él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere sentirse como antes, ¿qué? Ya. ¿Pero qué necesita? Trabajar en su relación. ¿Sí o no, hermanos? Si no se trabaja en la relación, ¿qué va a pasar? ¿Quiere todo ya? Pues ahí hay muchas alternativas ya, por el otro lado. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? ¿Cuál fue la primer sesión espiritista que ha habido en la historia del mundo, hermanos? ¿En qué lugar? En el jardín del Edén. ¿Ok? La serpiente fue un medium y lo que hizo la serpiente fue distorsionar un poco la palabra de Dios. Ella dijo en Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho que no puedes comer ¿de qué? De ningún árbol. O sea, tomó algo que Dios había dicho y lo volvió exageración. Y por medio de la exageración va logrando su manipulación. ¿Ok? Y ustedes han escuchado exageraciones, hermanos, cuando dejaron el mundo o cuando tienen familiares que de pronto no son de la iglesia y le dicen, es que usted, desde que se volvió cristiano, usted ya no hace nada. ¿Sí? ¿Han oído? ¿Hacen mucho los cristianos? Claro que sí, hacemos mucho. Es que usted ya no disfruta la vida. Es que usted no puede comer nada. Esa es la más común hasta en medio de nosotros, hermano. Cuando Dios le dice, en este jardín usted va a comer de todo esto, mire, de todo esto. Hay brócoli, hay aguacate, hay árboles, frutos, lentejas, alberjas, guiso, bueno, qué sé yo. Adán y Eva eran unos chefs tremendos. Y viene Satanás y le dice, oye, con que Dios les dijo que no coman de nada. Dios los tiene que muertos del hambre. Eso fue lo que le dijo, una exageración. ¿Ok? Es que ustedes son tan fanáticos. ¿Han oído esa frase, hermanos? Todo el tiempo, en el trabajo. Y toda esa serie de expresiones hallan eco en la voz de la serpiente. ¿Ok? Actúe por sus sentidos. Eso es lo que realmente nos está diciendo estas voces. No sigas en el camino, actúa en los sentidos. Te estás perdiendo de algo en la vida. Y complacer los sentidos es agradable. Y si los complacemos, estamos siguiendo el principio del espiritismo. Y nos oponemos a la palabra de Dios. Satanás en la Biblia se le conoce como el mentiroso, como el engañador, ¿verdad? El padre de la mentira. Y desafortunadamente, a la mayoría de nosotros los seres humanos nos gustan las mentiras. Desafortunadamente. O si no, los políticos no obtendrían votos, ¿verdad? ¿Ok? Si tuviéramos fe y no actuáramos por los sentidos, sino por la palabra del Señor, Dios nos daría a nosotros también una recompensa palpable. Porque lo que Dios promete a cada uno de nosotros son cosas eternas y palpables, ¿o no? Caminarán, ¿por qué? Por calles de oro, ¿ok? Estarán en medio de ¿qué? Del río de cristal, ¿ok? Esas son cosas palpables, ¿no? ¿Ok? Y
Dios también nos promete en Jeremías capítulo 33, versículo 3, nos promete cosas grandes y palpables hoy en día, hermanos. No necesitamos esperar hasta llegar a la tierra nueva, que es más real que lo que estamos viviendo aquí. Cuando estemos en medio de problemas, dice Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, ¿qué? Que tú no conoces, ¿ok? El Señor desea mostrarnos ¿qué cosa, hermanos? Cosas grandes, milagros. ¿Han recibido milagros? ¿Recibido milagros? Y dice en Salmos 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Estad qué, hermanos? Quietos. Pero a veces queremos ayudarle a Dios. Queremos aplicar el principio del espiritismo aquí y ahora. No queremos esperar, queremos sentir, satisfacer nuestras necesidades. El fracaso espiritual es el resultado de aplicar ese principio, hermanos. Y nuestra religión, hermanos, se ha vuelto una religión sensorial. La predicación ahora es sensorial. ¿Sí? ¿Han visto? Si el predicador hace un llamado, hay que ponerle música a la gente para que pase adelante. ¿Se han dado cuenta de eso, hermanos? De un tiempo para acá. Si no se pone la música, no pasa tanta gente. ¿Estamos convencidos o estamos inducidos? ¿Ok? ¿Convencidos o inducidos? ¿Sí? Pero Dios apela ¿a qué cosa? A que la palabra de Dios entre y tú digas, oye, el predicador está dando la oportunidad de pasar allí porque van a orar por mí. Eso suena bien para mi vida. Esa es una gran bendición. No me puedo quedar sentado, me voy a parar. Una cosa es muy diferente, sentir que Dios te habla por medio de una predicación y otra, dejarse llevar por una emoción sensorial. ¿Ok? Porque en el pasado nosotros teníamos el himnario y lo cantábamos no tanto por la música, sino por la letra. ¿Ok? Ustedes saben, hermanos, que a veces a uno se le acaban como las frases para orar y uno abre el himnario y uno puede orar un himno, porque el himnario es una oración. ¿Sí? Cuando tú abres ahí un himno, eso es una oración, es como estar hablando con el Padre, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, la tendencia de la música es a frases cortas y repetitivas, pero una música que te llena ¿de qué cosas? De emociones. Cuando te debes llenar es del Espíritu Santo, mi hermano. Nos necesitamos ¿qué cosa? La unción, no la emoción. ¿Ok? Necesitamos la palabra de Dios, no las sensaciones. Porque cuando Satanás aparezca, Satanás fingiendo ser el elegido. ¿Recuerdan? Tesalonicenses dice, ¿vendrá el hombre de qué? De pecado. La gente le llama el anticristo. Bueno, la Biblia le llama así, el anticristo. Y dice, vendrá con toda clase de milagros y de señales. ¿Por qué no dice con toda clase de palabras? Porque él no tiene palabra, él tiene show. Y nosotros estamos acostumbrados al show. ¿Ok? No a pensar. De hecho, una de las páginas que más atrae a la gente se llama Instagram, porque son videos cortos y rapidísimos para que la gente ni piense. La gente, y entre más show hagan, más views tiene. ¿Ok? Porque nosotros necesitamos, hermanos, volver ¿a dónde? A las sendas antiguas. ¿Ok? Amén. Amén. Hermanos, los adventistas del séptimo día, históricamente hablando, siempre se han interesado por la profecía. Desde sus comienzos, ¿no? El mismo movimiento surgió de un tema profético.
Y por eso, si hay alguna presentación profética hoy en día que tenga que ver con tiempo, la aferramos porque queremos saber cuánto tiempo nos queda. ¿Ok? ¿Se han dado cuenta de ese fenómeno? Si yo quiero conocer la profecía para saber cuánto tiempo me queda, entonces mi servicio a Dios es egocéntrico, hermanos. ¿Ok? Pero como me queda poco tiempo, ahora sí vamos a consagrarnos, hagamos vigilias, hagamos ayuno. Es que el mundo ya se está, ¿qué? Acabando. ¿Ok? Pero si sé que me queda mucho tiempo, entonces, ¿cómo actuaría yo, hermanos? ¿Han oído ustedes predicadores que dicen, Dios va a venir en el año 2030? ¿Han oído? Y también decían unos, Dios va a venir en el 20, ¿cómo era? En el 2012. Y otros atrás, 2000. Y toda la gente consagrada y llorando y confesando sus, ¿qué? Sus pecados, pero porque ya veían ahí la cosa de color de hormiga. ¿Ok? Entonces, hermanos, si yo pudiera hacer una demostración profética aquí y ahora de que la ley dominical no va a llegar antes del año 2070, ¿ok? Eso es un ejemplo, no me vayan a citar. Fabio capítulo 4, versículo 13, ¿ok? Un ejemplo, ¿ok? Entonces, exacto, profecía Fabio. Si yo les probara que la ley dominical no va a llegar antes del 2070, ¿ustedes qué harían, hermanos? Mucha gente diría, bueno, 2070, estamos en el 24, me quedan 46 años, voy a trabajar overtime, voy a ganar plata, voy a educar a mis hijos, nada de eso es malo, ¿eh? Nada de eso es malo. Pero faltando 6 años, solo voy a hacer por 40, faltando 6 años, me compro una finca, me voy para el campo, siembro árboles frutales, porque a todos nos gusta el azúcar, ¿ok? Nunca piensa en los vegetales. En 6 años crecen los frutos y viene la ley dominical. ¿Y qué pasa? Me salvo. En Colombia dicen todo craneado, todo planeado, todo planeado. ¿Ok? Una decisión basada en emociones, hermanos. ¿Una decisión basada en qué, hermanos? No en lo que dice la palabra de Dios. Parece que es lo que dice la palabra de Dios, pero realmente está basada en qué cosas? En emociones. ¿Ok? Y por eso la profecía es tan atrayente para nosotros, porque en el fondo tenemos intereses egocéntricos. ¿Ok? Imagínense por un momento que nosotros hubiéramos recibido las profecías de Enoc. ¿Qué le mostró Dios a Enoc? Aquí se lo voy a leer, hermanos. Historia de la redención. 5 líneas. Dice, el Señor desplegó más ampliamente ante Enoc el plan de la salvación y por medio del espíritu de profecía lo condujo a lo largo de las generaciones que vivirían después del diluvio. Ni siquiera había ocurrido el diluvio, después del diluvio. Y le mostró los grandes acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. ¿Y dónde vivió él? ¿Antes de qué? Del diluvio. Y Dios le dijo, mira, como tú tienes una relación tan buena conmigo, yo te voy a mostrar lo que va a pasar. Así como cuando uno tiene un amigo y uno le dice, como tú eres mi amigo y confío en ti, te voy a contar este secreto. Qué bonito sería que Dios pudiera decir, me complazco en contarle los secretos ¿a quién? A Fabio, a cada uno de ustedes. ¿Ok? Cosas grandes y ocultas, dice la palabra de Dios. Te mostraré. ¿Ok? ¿Y cómo vivió, hermanos? Bueno, ustedes pueden leer un poquito más de esto en Judas capítulo 1, versículo 14 y 15, porque estoy viendo que el reloj ya me está acosando. Pero, hermanos, ¿dónde vivió Enoc? Sabiendo que él iba a morir y después Jesús iba a ser destruido el mundo, Jesús iba a venir y después iba a haber una inquisición y después la época moderna y después la tecnológica y después ¿dónde estamos? Y después la venida. ¿Y qué hizo Enoc, hermanos? ¿Dónde vivió Enoc? ¿Dónde? ¿En qué metrópoli vivió? En el campo, ahí estamos fallando todos, ¿ok? En el campo. ¿Cómo educó Enoc a los hijos? Enoc los mandó a la escuela, allá que se dieran bala con los antidiluvianos.
como se dan bala aquí los jóvenes en las escuelas, que aprendieran corrupción. No, Enoc los educó en casa. Y cuando él estaba en el campo, se nutría con la energía divina, que era la palabra de Dios, y salía y bajaba a la ciudad. ¿Y qué hacía Enoc en la ciudad? Predicaba la palabra de Dios. Y Dios nos invita hoy a ser como Enoc. ¿Ok? Y la relación de Dios con Enoc fue tan linda. Miren lo que dice acá, hermanos. Enoc, mientras yo lo leo, visualízate tú. Yo quiero que tú te imagines cómo sería si tú y yo estuviéramos viviendo esto que voy a leer. Enoc crecía en espiritualidad a medida que se comunicaba con Dios. Su rostro irradiaba un fulgor santo que perduraba mientras instruía a los que escuchaban sus palabras llenas de sabiduría. Su apariencia digna, celestial, llenaba de reverencia a la gente. ¿Está pasando eso cuando vamos a trabajar? ¿Están las personas sintiendo la presencia de Dios a nuestro lado, hermanos? ¿Se están dando cuenta las personas que nosotros no vivimos solo de pan, sino también del pan espiritual? El Señor amaba a Enoc porque éste lo seguía consecuentemente. Y dice, aborrecía la iniquidad y buscaba con fervor el conocimiento celestial para cumplir a la perfección la voluntad divina. Anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios, a quien temía, reverenciaba y adoraba. Así que Enoc no tenía un comportamiento como nosotros los adventistas, buscando fechas y mirando cuánto tiempo nos queda, sino Enoc quería que la presencia de Dios estuviera en él. Amén. Y allá es que tenemos que apuntarle, hermanos. Necesitamos apuntar a que no importa que Dios venga en 1000 años o mañana, si es que pasando una calle puede atropellarle un carro a uno, hermanos. No estamos conscientes de lo finitos que somos. Pero ni siquiera debemos consagrarnos a Dios porque mi vida corre peligro, sino porque es una delicia. ¿Sí? Una delicia encontrarse con Dios cada día. Ese es el gran llamado de esta predicación, que nosotros no solamente vivamos ¿de qué? De pan, sino que el otro pan que anhelamos, que anhela nuestro ¿qué? Nuestro espíritu, también lo tomemos, hermanos. Amén. Ya vamos a terminar, hermanos. Aquí hay un versículo, bueno, una ilustración antes de esto. ¿Sabían los discípulos, hermanos, que a Jesús lo iban a atrapar, lo iban a arrestar y lo iban a crucificar? ¿Sabían eso? ¿Les dijo Jesús eso? Sí se los dijo. ¿Le entendieron? Sí le entendieron porque Pedro le dice, Señor, no te acontezca eso. O sea, sí como que entendieron. Y después le dice, Pedro le dice, Señor, aunque todos te dejen, todos se escandalicen, ¿yo qué cosa? Yo no te voy a negar, yo no te voy a negar. ¿Y qué hizo al rato? Lo negó no solo una vez, cuando llegó la prueba sentimental, la prueba que abordaba sus emociones. ¿Qué hizo Pedro? Se escandalizó de Dios y dijo, yo no soy. Incluso cambió su manera cristiana de hablar y empezó a hablar como habla la gente normal, regular, con palabras malas. ¿Ok? Porque Pedro se dejó llevar por sus ¿qué? Por sus emociones. Y había dejado cosas, Pedro, por Jesús, ¿sí o no, hermanos? Había dejado más que nosotros. Había dejado todo para poderlo seguir. Hermanos, cuando llegue la prueba sentimental, cuando a nosotros nos digan no va a poder comprar ni vender, que es una prueba no solo sentimental, también tiene que ver con ¿qué? Con la comida. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Saben lo que va a pasar? Al justo no le van a faltar las ¿qué? Sus aguas. No le va a faltar el pan. Pero necesitamos empezar desde ahora a vivir una experiencia de fe. ¿En dónde? En mi hogar. Si nosotros aplicamos este principio,
que por eso fue que Jesús dijo en Mateo 18:8, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará, es una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y yo les hago una pregunta a ustedes, hermanos. Cuando venga Jesús, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en las familias? ¿Hallará fe en tus hijos? Y yo quiero responder esto en el nombre de Jesús. Sí la va a hallar. Porque Dios nos está haciendo la invitación ahora. Y Dios tiene un pueblo por el cual va a volver. Abramos el corazón al Señor Jesús para que su Espíritu Santo nos recuerde estos versículos que nosotros leímos, para que cuando estemos en dificultad y clamemos a Dios, Dios pueda pararse. ¿Recuerdan en la tempestad? ¿Recuerdan la historia de la tempestad? Y cuando ellos estaban afanados y Jesús estaba en la barca, hermanos, ¿qué estaba haciendo Jesús? Dormitando. Y ellos afanados empezaban a llorar y Jesús les dice ahí en Marcos 4:35 y en Mateo 8:23 al 27, ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar y todo quedó en gran calma. ¿Necesitamos calma en nuestra vida, hermanos? ¿Necesitamos calma? Ellos no lo podían creer. Y nosotros tampoco vamos a poder creer las grandes maravillas que Dios puede obrar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con tus hijos que ya no están en la iglesia, hermanos, con los compañeros de tu trabajo, cuando ellos sientan que tú has estado con Jesús, leyendo su palabra, comiendo el pan eterno. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a estar de pie para orar. Ok, oremos. Padre amoroso que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre para siempre. Señor, primeramente te damos las gracias a ti, porque tú eres bueno y grande misericordia y bondad. Señor, en este momento, tu iglesia, tus hijos, nosotros, con nuestras cabezas inclinadas por reverencia contigo, Señor, te pedimos solamente una cosa: amplía, agranda nuestra fe, Señor. Te pedimos que aunque sea como un granito de mostaza nos des. Danos un granito de mostaza en nuestro hogar para que podamos, Señor, con tu Espíritu Santo sacudir la cuadra donde vivimos. Que las personas puedan saber y entender que cuando les hablamos, no hablamos nosotros, sino que tú eres el que les hace las invitaciones. Si en este lugar, Señor, hay familias que ya no tienen a sus hijos acá, que han salido de la iglesia, te pido, Señor, que en este preciso momento tu mano se extienda a esos jóvenes, a esos muchachos, a la gente que se ha retirado de tus caminos, Señor. Y que ellos puedan sentir que estuvimos orando por ellos, Señor. Te lo rogamos, Padre, aumenta nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén.